Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Mil Costuras, Mil Costuritas. Miren la belleza que les traigo para el día de hoy. Esta hermosa falda fruncida que videos anteriores estuvimos haciendo su patrón y hoy vamos por su confección. Vean, aquí yo tengo esta hermosa tela en un tono magenta. Este es un santín pantalonero. Me ha gustado trabajar con él. Lo único es que tienen que tener en cuenta de que la tela se extiende un poquito, es decir, que empieza como a crecer, cambiar de talla, no sabría cómo decirles. Bueno, amores, aquí les muestro, voy a empezar a cortar los patrones y voy a dejar centímetro de costura alrededor, excepto en la parte de abajo, porque le voy a dejar 2 centímetros para dobladillo, tengan en cuenta eso. Estoy cortando primero la parte posterior, que esta viene cortada 2 veces, cambio la delantera si sus patrones salen solamente con una cara y ahí pues ya sería hacer el corte e igual. Ven, como hicimos en la clase anterior, corté con centro y costado. En la parte del centro voy a cortar con 1,5 centímetros de más, es decir, que no voy a cortar solamente 1 centímetro, 1,5 centímetros porque aquí vamos a trabajar una canal y necesito que esta tenga el espacio suficiente para poder meter los cordones. Bueno, el resto del patrón tal cual, sacamos 1 centímetro de costura, en su largo le sacamos 2 centímetros para darle dobladillo. Tengan en cuenta la tela donde van a trabajar, que esta la puedan coger a ambos lados, es decir, que ambos lados manejen como la misma elasticidad, porque este patrón maneja bastante curva, entonces muy necesario esa parte. Aquí no se me ve muy bien el corte, pero es lo que básicamente lo que les estoy diciendo. Centímetro de costura alrededor, en el centro sacamos 1,5 centímetros y en la parte baja 2 centímetros. Yo aquí estoy utilizando los libros para hacer peso. Siento de que a veces es más fácil que ponga y ponga alfileres en patrones grandes. Bueno, miren qué belleza. La tela me ha gustado un montón, sinceramente, por el peso, por la suavidad, por el grosor. Y voy a sacar las 2 tiritas para realizar el enrunche y la tela que sobró es para realizar la parte de la pretina escondida. Voy a pasar filete en la parte del centro, es decir, donde más curva trajo el patrón, para así poder unir y hacer el canal. Muy necesario que hagan ese proceso antes de coser en la plana para poder hacer el canal y que nos quede pues bonito todo desde el principio. Esto lo hago en ambos patrones, en ambos lados de los dos centros. Tengan en cuenta esa curva, que la cosan bien, muy necesario no estirar. Recuerden que debieron haber casado bien los patrones antes de cortar para que no tengan que estar estirando la tela y esta empiece como a irse para un lado. Bueno, ahora sí, voy a empezar a coser por el centro, por donde más curva nos trae el patrón, y empiezo desde la parte de arriba hacia abajo hasta donde le dimos curva, es decir, hasta donde abrimos las pinzas. Hasta ahí le vamos a dar el costura a 1,5 centímetros, que fue el espacio que les dejé. Si ustedes quieren dejarlo más grandecito, lo pueden hacer. Tengan en cuenta de que por ahí va a pasar una cuerdilla y es necesario de que tenga la cavidad suficiente. Paso costura y en este punto refuerzo y empiezo a dar costura en línea recta hasta la parte mencionada. Aquí es muy necesario que no van a estirar ninguna de las dos telas y que vayan midiendo los largos para que esta nos vaya casando. Que revisen que la parte de abajo no se esté de pronto como yendo y quede mal medida las dos partes. Es decir, esto sí o sí nos tiene que medir 1,5 en ambos lados. Utilicen una guía si les parece más sencillo o si no, pues ibanen o pongan alfileres antes de. Ya aquí donde termino de pasar costura,
voy a dar remate y ya abro las vías, es decir, abrimos las costuras aquí en este punto, estas dos canaléticas que nos quedaron para poder realizar el pespunte. Vean, aquí les muestro el proceso. Tengan en cuenta esto de ir cosiendo bien al centímetro. Yo dejé 1,5 cm para coser bien a 1 centímetro y me quedé solamente mediecito que esté cogiendo la costura. El resto lo va a tener para el canal. No le vi necesario dejarle más de 1 centímetro. Se pudo haber dejado un poquito menos, siento yo, pero sí es bueno tener en cuenta las telas que estamos trabajando. Esta tela es un poquito gruesa y obviamente también el cordón iba a entrar con el mismo grosor y más pues que va doble más lo que queda interno. Entonces todo eso lo tuve en cuenta para hacer el canal. Si estamos trabajando en una tela con elasticidad, porque quedan hermosas en rip, la dejaría un poquito más angosta, pues la tela misma me daría el espacio para que la cordilla pasara. Y vean, cuando ya termina de pasar la canaleta, en la parte baja simplemente es continuar con el dobladillo y así de una vez estamos trabajando el dobladillo de la falda. De esta forma, mire qué bonito nos va quedando. Este mismo proceso lo hacemos en ambos lados y ya en el medio nos va a quedar una bolsa. Miren toda la bolsa que nos queda y pues obviamente eso es lo que vamos a fruncir. Voy a pasarle costura a las tirillas y estas pues lo hago en ambos lados. Vean lo que les decía, yo la corté de 3 centímetros, doblo y coso de tal forma que me quede un poquito menos del centímetro. Yo creo que va quedando por ahí 7 milímetros. Ya volteamos. Yo me ubico siempre con este alfilerito para voltear las tiras con una aguja e hilo y hago el proceso. Voy a pegar la parte posterior y lo primero que voy a hacer es unir centro posterior, centro espalda. De esta forma lo voy haciendo hasta abajo. A mí me gusta como ir tomando los largos, ir cazando para que no pues pasar como una costura sin saber si casa la parte posterior. A veces están acomodadas mal las costuras y empieza como a soltarnos. Entonces tengan en cuenta eso. Voy a colocar también las pinzas. Las pinzas mías me gusta dejarlas de 12 centímetros. Y tratar de desvanecer lo más que pueda. Entre más venosita nos quede mejor porque no se nos nota la pinza. Mido el otro extremo que nos quede tal cual parejita ambas y nuevamente paso costura en este punto. Ya terminado este proceso voy a pasarle al centro costado, pasamos la costura que no está viendo, voy a pasarle costura con la remalladora y ahí hago un pespunte para que me quede pues más reforzadita esta costura. Más cuando tenemos bastante derrier es mejor hacerle esta costurita de seguridad. Bueno, ya teniendo esto, miren, aquí en la parte baja donde termina el canal voy a hacer 2 huequillos y es para sacar la tirilla por ese punto. Esto es decir, antes de que empiece como la abertura de la falda. Pequeñitos, no los hagan tan grandes. Y ya simplemente con esto pues metemos las tirillas. Nuevamente utilizo la misma aguja de hilo con que volteé las tirillas y con esta pues paso por ese cosito, ese espaciecito que dejamos para meter las tirillas. Yo aquí tengo el hilo doblado 2 veces para que me queden 4 veces, para que tenga como más resistencia y cuando hagamos, pues jalemos, no se nos va a cortar con facilidad. Tengan eso en cuenta. Ya empezamos.
vamos pasando la agujita. Yo utilizo una aguja gruesa o también sabe que utilizo la aguja que se me han partido de la máquina, que se han doblado. Esas también ayudan fácil a pasar costura. Aquí con mucha paciencia, esto es un proceso de paciencia. Y vean cómo nos ha quedado de bonito. A mí eso me encanta. La tela como tiene bastante peso, ha servido, el diseño se ha dado muy bien. Me ha gustado el enrunche que ha tomado. Ha sido excelente esa parte. Voy a coser uno de los costados, voy a pasar costura hasta la parte baja. Y en el otro costado voy a pasar solamente la fileteadora o la remalladora por las dos partes, es decir, abierto, le vamos a pasar la fileteadora para que quede pulida la parte de esos costados, el filo. ¿Por qué? Porque voy a cerrar en plana para poder poner el cierre y pues este nos quede divino, bonito. Y no batallemos tanto, no sé, tengo que enseñarles bien cómo hacer el proceso de ese cierre. Ahora, ya teniendo remallado todos estos puntos, voy a pegar la parte de la pretina falsita y simplemente son 2 tiras acomodadas al contorno del mismo patrón. En ese punto voy a remallar por la parte baja y por los costados. Voy a coser de tal forma que se puedan encontrar todos los puntos. A mí siempre me ha gustado cómo medir para que esta me quede perfecta. Y ahí sí, ya sea que pongan alfileres, sí, pongan alfileres para que les quede más sencillito. Aquí en este punto donde está el enrunche, tener en cuenta de que salgan las 2 tirillas y no vaya a quedar pues como entrecomido el diseño. Ya con esto pasamos una costura recta por todo el contorno hasta llegar a la otra punta. A mí me quedó un espacito de más, simplemente es cortar y volver a pasar, remallar por ese punto la fileteadora. Bueno, ya teniendo esto, voy a tomar y voy a pasar un pespunte interno, es decir, que me quede en la pretina falsa para que esta no se empiece pues como a salir a devolver, sino que quede bien cosidita en ese punto. No lo hagan como tan pegadito, yo lo hice más o menos a medio centímetro, de esa forma pues no permite voltearse. Si lo hacen muy pespuntado, como es gruesita la tela, entonces sí va a empezar como a tirar para adelante y pues la idea no es esa. Ya teniendo esto terminado, vamos a coser el costado que nos hace falta y vamos a pasar costura de tal forma que dejemos 20 centímetros abiertos para la parte del cierre. Yo empecé a coser de abajo hacia arriba. Obviamente ya miré que me casan las 2 piezas para que no me van a quedar desiguales en la parte de arriba. Y dejan de 20 a 25 centímetros para poner el cierre. Y de esta forma, obvio, pues siento yo que queda más fácil de poner el cierre. Les voy a mostrar el procedimiento. Entonces aquí ya tenemos la parte de la pretina falsa y la parte del cierre. No les mostré el procedimiento de cómo pegar el cierre porque no se veía pues como viene el procedimiento, entonces ese queda como pendiente. Aquí vamos a pegar la pretina falsa con la faldilla ya. Vamos a ubicarnos como en esos puntos donde hay costura en los costados y en las pinzas y pasamos una costurita no muy larga, unos 2-3 centímetros, rematando un poquito para que esta no se note bien. Hágalo como si fuera un pespunte de esas pinzas, como si fuera un pespunte de los costados para que esta nos quede bonita y no se vaya a ver como un defecto de la falda. Algo bien prolijo, bien bonito en esos puntos, por eso nos encargamos de que queden en las partes de las costuras y no en vistas que no se pueden colocar, es decir, simplemente pasarle una costura a la tela porque sí, ya no. Lo hacemos en la parte donde están las vistas, donde están las pinzas, donde están los costados, donde está el enrunche, en esos puntos, bien organizadito, que la tela quede bien metidita en la parte posterior,
que no vaya a estar viendo la parte de la pretina, sino que se vea liso, y de esta forma garantizamos de que esa pretina se nos quede quietica, no se nos mueva, y pues sea más bonito pues el proceso, el diseño. Esta falda es muy linda, pero sí le recomiendo que sea un poquito más de la rodilla para que se pueda ver bien el diseño, hasta larga, quedaría divina, tengan en cuenta eso. Y así mismo pues ustedes se la ponen, pero sí, miren los diseños. Aquí simplemente me falta pegar la parte de el cierre y hacerle en la parte baja, le pasamos dobladillo. Amores, ya después de que le pasen dobladillo, que quedan pegado el cierre, aplanchen y hágale peso en frío para que esas costuras queden bien asentaditas. En la parte del enrunchen también pásele calorcito para que ella como que se apacigüe y quede más fruncita, como que no se levante. Y partes dependiendo de la tela en que se va a levantar. Por ejemplo, esta sí daba como a levantarse un poquito y pasé la plancha para que apaciguara un poquito esos enrunches, esas bolsitas, y me ha encantado, ha quedado divina. Esta tela es muy fresquita. Si estás en Colombia, la he comprado en el Sí, se llama satín pantalonero y divino, no se desarma fácilmente, como le digo, no es una tela calorosa y se presta pues para hacer varios diseños. Lo que sí es que si van a hacer prendas dobles, no las recomiendo porque sí se va a ver como muy tiesa, como muy acartonada. Bueno, amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. La verdad lo he hecho con mucho amor para ustedes.